Dios les bendiga. No hay palabras para describir lo que uno siente cuando está en la presencia de Dios. Hay cosas que se disipan solas. Hay cosas que se van de nuestra vida y parece que quedamos mucho más livianos. Y siempre ocurre eso cada vez que el Señor aparece en el escenario de nuestra vida. Siempre. Es por eso que en la Biblia, cada vez que una persona, cualquiera sea ella, tiene un encuentro con Dios, hay algo que es transformado adentro, donde no llega ningún ser humano, donde no llega ni la ciencia, ni siquiera aún la maldad que el ser humano puede hacer, puede llegar tan hondo como la presencia de Dios. Tal vez se acuerden de este coro. Basta que me toques, Señor, mi alma en pruebas fortalece. Basta que me toques, Señor. A ver, mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. A ver las voces solas. Basta que me toques. Mi alma en pruebas fortaleces. Basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortaleces. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. El domingo pasado sucedió algo realmente maravilloso. Hubo un momento en el cual estábamos orando desde este lugar y hubo milagros a la distancia. El día lunes a la mañana puedo llamarlo, pastor. Bueno, puedes llamar. Sé que es su día de descanso y qué sé yo. Y me llama y me comienza a comentar, mire, estaban orando allí en la iglesia, yo estaba escuchando en casa, en cama, ya varios días postrada, no podía hacer nada. Me caí, estuve en el suelo 4 horas, casi nadie vino a socorrerme hasta que alguien llegó. Y en el momento de la oración yo sentí algo en mi vida, dijo. Y me levanté y empecé a hacer toda la limpieza de mi casa y empecé a preparar la cena. Y vinieron a verme y me encontraron con la mesa puesta.
Dios obra milagros. Haga una oración suya esta canción y dígale a Él: basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortaleces. Basta que me toques, Señor. Mi alma en pruebas fortaleces. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Amén. Gloria al Señor. Reciba su asiento, por favor. Si hay algo que usted y yo podemos coincidir plenamente, es en el hecho de que cada ser humano, no importa la época en la cual ha vivido, en algún momento de su vida sintió que algo le faltaba. Sintió que algo estaba mal dentro de él y empezó a buscar aquí y allá y no podía encontrar en ningún lugar. Hasta que un día alguien le dice: mire, la solución está aquí, y va detrás de una deidad, va detrás de otros dioses hechos a su medida, pero sigue sintiendo ese vacío, esa soledad por dentro. Y es muy probable que a algunos de ustedes le ocurrió así, rodeado de gente, con todas las cosas a su disposición, pero que sin embargo adentro suyo usted sabía que algo no estaba bien, hay algo que faltaba. ¿Sabe que la Biblia habla de que eso es ausencia de Dios? Y cuando la ausencia de Dios se hace notorio en el corazón del hombre, hay un desespero, hay una aflicción interna, que uno trata de buscar la respuesta en un lugar, en otro y en otros, y no lo encuentra. Y pasa la vida y algunas personas encuentran la respuesta casi en el ocaso de su vida. Hay otros que en la juventud, hay otros muy pocos, pero que en la niñez abrazan la verdadera respuesta, y es la presencia de Dios. Es ese toque de Dios que marca el distintivo en la vida de cualquier persona, cualquiera sea la necesidad que usted esté atravesando. Permítame decirle, usted necesita un toque de Dios. Usted necesita un toque de Dios. Tal vez tiene años de convertido, de seguir al Señor, y yo agradezco a Dios que sea así. Pero en el transcurrir diario suyo, usted mismo está sintiendo que adentro hay algo que le falta para estar completo. Mira, los nietos están bien, los hijos están bien, usted está medianamente bien, pero adentro algo le falta. ¿Sabe que ese es el toque renovador de Dios? Es el toque que llega en el momento justo, que hace que usted pueda ser tan, pero tan distinto, que usted no necesita nada más fuera de ese toque de parte de Dios. Yo quiero hablar de manera muy simple, como me gusta para que todos entiendan, la necesidad que hay con respecto a ese toque y qué ocurre cuando llega. La necesidad imperiosa que usted lo puede leer en la conducta de la gente o medir la temperatura del carácter o la temperatura social o religiosa que hay en el mundo, y eso le traerá a usted el verdadero resultado. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre cuando hay esa necesidad de ese toque? Sencillamente le falta todo. A tal punto que, siguiendo la analogía de la Escritura,
dice que cuando alguien encontró la perla de gran precio, vendió absolutamente todo para ir y comprar esa perla preciosa, porque todo lo que había ganado en la vida era insuficiente, porque lo que anhelaba era esa perla. La vida no tenía sentido sin ella. De la misma forma, no tiene sentido la vida del ser humano cuando Dios no está en el corazón. Las religiones han aportado lo suyo. Las religiones han colocado personas, aún iglesias evangélicas, y no es porque el evangelio sea una religión, es un estilo de vida. Pero sí muchos lo han tomado como una religión. Y de repente empiezan a buscar el toque o el contacto de alguna persona, sea quien sea el líder de determinada religión o creencia o culto o práctica que realice el individuo. Cada religión ha tenido sus excusas para poder también acercarse a todo ser humano. Es por eso que aún en la religión judía, Antiguo Testamento, los líderes no podían acercarse a toda clase de personas. Había leprosos a quien nadie podía acercarse. Había personas impuras según la ley ceremonial a la cual nadie podía acercarse, ni el sacerdote, ni los levitas, ni siquiera vecinos, porque de tener contacto con esa persona quedaba excluida, relegada del entorno social en la cual esa persona estaba viviendo. Hasta que un día ocurre algo maravilloso. El Verbo se hace carne. Dios desciende para levantar su tabernáculo, su tienda, su cuerpo visible en medio de la humanidad. Y en medida que Él se manifiesta allí, empieza a interactuar con personas despreciadas de la sociedad, a las cuales Él no tiene ni un solo reparo en acercarse para traer satisfacción genuina, completa al corazón del individuo. Por eso que usted hoy está oyendo este mensaje, sea aquí presente, o sea tal vez siguiéndonos a través de las distintas plataformas con las cuales contamos. Quiero decirle que Jesucristo les ama y quiere impactar su vida para generar un cambio perdurable en el tiempo. Quiero que por favor podamos observar el pasaje allí en el libro de Mateo, capítulo 9. Hay allí una mujer muy necesitada. Simplemente voy a tomar como referencia a ese pasaje. Dice versículo 20, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Vemos aquí nosotros una persona que va a recibir el toque de Dios. Ese toque de Dios significa que Dios se coloca al lado de una persona para hacerle un bien. Dios en toda la historia de la humanidad toca a algo o a alguien. Siempre. Porque Dios se relaciona con su creación. En el libro de Éxodo, capítulo 19, dice de la siguiente manera, verso 16, voy a dar lectura, y verso número 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de aquella montaña. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Dios siempre toca. La palabra tocar significa acercarse a alguien, encender a alguien, ponerse al lado de alguien para hacer productiva su vida en este contexto.
Dios desciende en aquella montaña y va a tocar, y cuando Él toca al descender, todo aquel monte se estremece. No hay nada que quede de manera pasiva luego de que el Señor desciende y toca, no importa que sea. Dios transforma, Dios va a hacer obras tremendas en medio de su naturaleza. Lo ha hecho en toda la historia bíblica. Pero Él también se acerca a tocar al individuo y colocar su mano sobre él. Se acerca para caminar y posar sus manos sobre sus hombros, a fin de quitar la soledad y la aflicción que hay en él. El toque de Dios es lo que necesitamos. Quiero hacer un breve repaso sobre algunos aspectos que son muy importantes. Diga conmigo, si es que así lo desea, necesito un toque de Dios hoy. ¿Cuántos creen que pueden ser mejores mañana que hoy? ¿Sí? ¿Usted solo puede o no? ¿Necesita qué? El toque de Dios. Y pasado mañana necesita el toque de Dios. Y pasado mañana necesita ese toque que va a traer a su vida todo lo que necesita. En la Biblia hay diferentes toques de parte de Dios. Voy a mencionar algunos. Un toque transformador. Dios ha descendido a la esfera de la humanidad y ha tocado a determinados individuos para hacerlos a ellos personas productivas, fructíferas, personas transformadas desde adentro hacia afuera. Voy a citar algunos nada más. Alguien llamado Jacob recibe el toque de Dios y su carácter es transformado. Recibe el toque de Dios y ahora sus deseos fueron transformados, y el deseo de Jacob ahora es caminar en la voluntad de Dios, y lo hace de tal manera que Dios lo acompaña, lo prospera y cumple la promesa que hasta ese entonces estaba en suspenso, porque Jacob fue tocado por Dios. Hay alguien que estaba pronto a servir, pero de repente tenían las excusas que usted pone muy seguido. Muy seguido. No puedo. No sé hablar. Soy un niño. Hasta que Dios toca a esa persona. Y esa persona es transformada para poder a partir de ese toque comenzar a servir al Señor. Muchos necesitan ese toque. La sociedad avanza de tal manera con el humanismo que está en pleno apogeo y va empujando ese sentimiento humanista, ese pensamiento humanista, esa filosofía humanista que va tornando la vida del ser humano, hasta los creyentes mismos, en cristianos que han perdido el rumbo y el verdadero objetivo de sus vidas. Necesitamos un toque que transforme y nos ubique en el lugar donde debemos estar para no salirnos de eje. Muchas personas cristianas hoy ya a lo malo están diciendo, y depende del punto de vista, cuando Dios de manera clara y tajante dice, eso no tiene mi aprobación. Necesitamos un toque que nos transforme para poder entrar en el diseño de Dios. Para poder cada uno de nosotros ser cristianos que estén a la altura del desafío que hoy tenemos, de alumbrar a una sociedad que está sumida en gran oscuridad y en gran tiniebla. Pero hay un toque que también muchos necesitamos, es el toque de pureza. Usted y yo vamos a coincidir en que lentamente, esto está muy ligado a lo que dije recién, lentamente el cristiano ha ido perdiendo temperatura espiritual. Y aquel que antes ardía en la presencia de Dios, hoy se ha tornado en una persona casi pasiva en cuanto a la búsqueda de la pureza que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Y es como si todos dijeron,
100,000 palabras obscenas, pero él como cristiano dijo 10, está bien porque no digo tantas como lo dice el otro. Pero sin embargo sigue estando mal, porque Dios no acepta eso. Es por eso que cuando Dios viene para bendecir a alguien, mira el estado en el cual está, mira el deseo que hay en el corazón, mira la intención que tiene, y Dios desciende y va a tocar a aquel que está listo para ser tocado. ¿Por qué no tocó a todos? ¿Por qué tocó solamente a Isaías allí en capítulo 6? Habiendo tantos profetas en el palacio y fuera de él. Pero sin embargo, Dios va a tocar a Isaías. Aquel que luego de ver la presencia de Dios va a decir, soy muerto, porque siendo un hombre pecador que habita en medio de un pueblo pecador, y nosotros nos quedaríamos ahí, yo soy mejor que ellos. Pero la presencia de Dios fue tan adentro de él que él dijo, muerto soy. Hasta que Dios desciende y toca la vida de Isaías. Y a partir de ese día, él no fue el mismo. A partir de allí, la dinámica de su profecía ha cambiado. La cobertura de su profecía ha cambiado. Ahora él puede mirar con los ojos de la fe y ver a Cristo crucificado en el capítulo 53. Ver a Cristo volviendo para instalar su reino en la tierra. Capítulo 60, capítulo 61. ¿Por qué? Porque fue tocado por Dios. Muchos quieren que Dios les use, pero no buscan ese toque que los pueda cambiar. No buscan ese toque que los purifique, que quite aquello que está mal, y la presencia del Espíritu Santo actúe como fuego purificador y pueda traer a la vida de esa persona la limpieza necesaria para que Dios pueda impactar, tocar, quebrantar, transformar y comenzar a usar a esa persona. ¿Cuántos quieren el toque de Dios todavía? Hermanos, una persona así, no importa la edad que tenga, si tiene el toque de Dios, marcará un distintivo con todo el resto. Será una esposa diferente, un esposo diferente, será un empleado diferente, un patrón diferente, será un joven diferente, un niño diferente. Cuando hay un toque de Dios, todo cambia, se transforma, porque no es el toque de un hombre, es el toque de Dios que transforma y cambia para siempre. No solamente un toque de pureza, hay toque de sanidad. Yo he dado lectura a uno de tantos versículos que hay. Dios no tiene reparo cuando ve, como les dije recién, el corazón de la persona. Quiere el toque. Si ve la perseverancia de la persona o simplemente está como aquel, vine, ya está, se terminó, me voy. No tiene interés. Pero cuando hay alguien que en verdad tiene ese interés, el toque de Dios está disponible para cualquier persona. Es por eso que aquel Bartimeo al costado del camino, hijo de David, cállate. Hijo de David, ten misericordia de mí, no molestes al maestro. ¿Qué querés que te lo diga en guaraní? Cerrá el yurú. Bueno, no hablaban guaraní. ¿Qué querés que haga? Yo quiero ser sano, dice Bartimeo. Hay un deseo intenso en el corazón. Hay una perseverancia en el clamor. Lo vimos en la mujer que he leído, que estuvo años enferma, apartada de la sociedad, sin poder ingresar al templo a rendir el culto que ella quería rendir a Dios, porque una mujer en ese estado no podía ingresar al templo. Pero sin embargo, ese día vio la oportunidad y ella dijo, esta es la mía, esta es la mía. Hay mucha gente, no importa, de alguna manera voy a llegar. La gente le aprieta, no permiten que yo pueda tener acceso a él. Yo voy a llegar, dijo ella, hasta que alcanzó a tocar el borde de su manto. E inmediatamente aquella mujer fue sanada. El toque de Dios sanador. Nosotros a veces oramos por la duda en cuanto o tocante a nuestra enfermedad. Debemos orar con esa hambre que tiene aquel que en verdad hay una angustia interior. ¿Cómo ora usted por los suyos?
cómo ora por los hijos que se fueron del camino del Señor. Hay lágrimas en sus ojos. Riega el piso con lágrimas diciendo, tráelo, Señor. O simplemente se quedó en una oración rutinaria. Bueno, ya Dios sabrá cuándo va a actuar. Permítame decirle, no hay una sola persona en la Biblia que haya recibido algo que no haya deseado con insistencia y no haya buscado con perseverancia. El toque de sanidad llegó a esta mujer, llegó a aquel leproso que rompió las reglas de la religión, las reglas ceremoniales, las reglas que tenía la sociedad, y fue allí donde estaba Jesús y dijo, Maestro, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor allí se acerca a él y dice, claro que quiero, porque te amo, porque vine para eso. Tocándole, la lepra inmediatamente se fue. Hay un toque sanador. Tal vez esta es la noche en la cual Dios quiere sanar tu vida. Pero pregunto yo, ¿hay deseo? ¿O ya te cansaste de orar? ¿O te amoldaste a una oración rutinaria en la cual son las mismas palabras que siempre lo estás diciendo? Necesitamos nosotros en verdad desear ese toque de Dios que pueda transformarnos, un toque de sanidad. Pero también en la Biblia tenemos nosotros, y quiero enfatizar esto, el toque de libertad. En un mundo que todos proclaman que todas las naciones deben ser libres, donde aún la ONU está en contra de aquellos países en donde hay dictadura, donde hay por allí un estilo de gobierno totalmente diferente a los que ellos promueven, y todos bregan por esa libertad, pero sin embargo no hay libertad en el corazón del hombre, y mientras no haya libertad en el corazón del hombre, es imposible que haya libertad afuera. La Biblia habla allí en el libro de Hechos capítulo 12 que estaban los siervos de Dios en una cárcel, encadenados, y Dios no tiene problema con rejas ni cadenas. Inmediatamente cuando allí desciende un ángel, toca al siervo de Dios e inmediatamente dice que las cadenas caen y ellos son libres y ellos pueden salir. Pero no solamente libres de una prisión, también de prisiones espirituales, en las cuales muchos se entregan hoy a tantas prácticas que no se dan cuenta del resultado final y solamente reaccionan cuando ya casi no hay salida para ellos. Usted necesita un toque de libertad. Hay personas que en sus casas no pueden tener paz. Hay personas que en su casa está todo dado vuelta, que no se explican por qué. Algunos me lo hacen saber y dicen, pastor, mire, todo se rompe, nada queda aquí. Y de inmediato, hermano, uno empieza a pensar en qué habrá andado esa persona. Y cuando empieza a hablar se da cuenta que anduvo en tantos lugares que usted no sabe cuántas ataduras tiene adentro. Necesita la libertad que da Jesucristo. Y esta es la noche, por eso Dios te ha traído aquí hoy. Pero no solamente el toque de libertad, sino también hay un toque para el servicio. Hechos capítulo 9, verso 17, Hechos capítulo 9, verso 17, dice de la siguiente manera. Usted ya sabe, capítulo 9 hace referencia a la conversión de Saulo. Él entrega su vida a Cristo. Verso 17 dice así: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista. Seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
el toque para el servicio. Usted sabe, allí ya Saulo se había entregado al Señor. Él había tenido ese encuentro glorioso. Y él, en ese toque, él va a quedar ciego, a tal punto que tienen que guiarlo a entrar a la ciudad. Dios tiene que tocar a un siervo temeroso o cuidadoso, depende cómo lo quiera llamar, que dice: mire, Señor, ese hombre está persiguiendo y matando a muchos cristianos, tiene cartas, autoridad para seguir haciéndolo. Y Dios le dijo: ve, porque ese me es un instrumento elegido. Y Ananías va en obediencia a Dios. Cuando Dios manda, la cobardía queda a un lado, los temores se disipan. Pero observe, él va y va a poner las manos. Pregunto yo, ¿fueron las manos de Ananías o fue el toque de Dios sobre Saulo? ¿Qué piensa usted? Es el toque de Dios que va a usar las manos de Ananías, y en el momento en el cual él coloca sus manos, recibe la vista en primer lugar. Dios comienza a restaurar a ese hombre que tuvo un encuentro con él. Pero luego de eso, el Espíritu Santo desciende y lo llena de tal manera que nunca más perdió 1 milímetro, 1 centímetro de esa llenura, porque Pablo termina su vida ministerial lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque recibió un verdadero toque de Dios. Mucha gente hoy confunde toque de Dios, toque del Espíritu, llenura del Espíritu con emociones, que están bien las emociones, están buenas a veces, pero cuando suplanta al mover del Espíritu Santo es peligroso, y hasta casi les puedo decir, casi que es un pecado. No podemos atribuir la obra del Espíritu Santo a una obra humana netamente generada por emociones que fueron manipuladas o entretejidas allí entre un montón de cosas. No podemos llamar esto es toque del Espíritu, porque cuando Dios toca de verdad, la persona cambia, el individuo cambia, la familia cambia. Cuando Dios toca una iglesia, la iglesia cambia, se purifica, sirve a Dios, es transformada, y la luz del Evangelio alumbra a todos los que están en oscuridad. Dele un aplauso al Señor. Eso necesitamos hoy. No necesitamos otra cosa más que el toque de Dios que nos llene, nos transforme. Tenemos cada uno nuestros métodos, cada uno tenemos nuestros planes, pero necesitamos el toque de Dios que transforme nuestro ser. Queremos que Dios transforme al otro, pero no queremos nosotros ser transformados. Hay un toque que en esta noche Dios quiere hacer en tu vida para hacerte apto para el servicio, pues Saulo no podía, a pesar de estar convertido, servir a Dios en ceguera y sin la llenura del Espíritu de Dios. La iglesia del Señor, los hijos de Dios deben moverse en esa dirección. Necesitamos no solamente sanidad en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo, porque la comisión ya fue dada. Usted no necesita que venga un profeta de Estados Unidos, de Marte, de Júpiter, a decirle Dios te quiere usar, porque la Biblia está llena de expresiones que dice Dios quiere que le sirva. No necesitas que nadie venga, lo que necesitas es un toque de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? La iglesia del Señor camina en fe. Y en ese caminar en fe es donde cada día necesitamos ese toque de Dios para no perder la dirección, para no perder la señal, para no perder ese poder que nos hace vencedores. Nadie más que el Señor quiere verlo a usted feliz, pleno, completo, prosperado. Pero somos nosotros lo que no deseamos de Él. Y entonces
todo lo que el mundo nos da o lo que usted pueda conseguir con esfuerzo, así la vida se lo lleva. Pero lo que Dios da permanece y lo hace tanto tiempo que, hermanos, cuando esté usted en la eternidad con el Señor, sus galardones estarán al lado suyo, diciendo: yo serví al Señor. Esté en pie, por favor. Quiero concluir con lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17. Dice de la siguiente manera, quiero que esté pensando usted allí mientras tanto, su realidad. ¿Qué necesita hoy? ¿Qué toque? En Juan capítulo 20, verso 17, dice de la siguiente manera. Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo Dios no quiere que lo toquen? En sí el texto griego es claro, dice: deja de tocarme. Hay algo que hay que hacer. Ve y anuncia a mis hermanos lo que va a acontecer. ¿Por qué el Señor impide que eso continúe así? Porque el Señor quiere enseñar a María y a cada uno de nosotros hoy que ya el tiempo de vivir por vista quedaba atrás, que ahora venía el tiempo en donde ellos tenían que caminar en fe, que ahora ellos ya no tenían que esperar que Jesús esté al lado de ellos con las marcas en sus manos, en su costado, que ahora ellos ya no tenían necesidad de ver a Jesús con el pan, con los pescados en la mano y cortando y que se multiplique. Ahora ellos tenían que caminar en fe. Y María entendió. El cristiano hoy entiende. ¿Sabe por qué no entendemos? Y pensamos que todavía tienen que ver con burocracias para acercarse a Dios. Siempre fue por fe, porque no tenemos ese toque en nuestra vida. Lo perdimos. Es fácil darse cuenta quién tiene la presencia de Dios y quién no la tiene. No hace falta que nadie explique si la tiene o no. Esta es una noche en la cual yo quiero invitarte a que usted pueda tener un encuentro con aquel que transforma, con aquel que sana, con aquel que libera, con aquel que cambia, con aquel que purifica, con aquel que ayuda a caminar en fe en la dimensión espiritual correcta. Esta es tu noche. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, tu bondad para con nosotros es tanta. Nada merecemos, lo sé, lo sabemos. Pero es tu amor, Señor, quien sale a nuestro encuentro. Y en esta noche, Señor, aquí ha hablado tu palabra y hay corazones movidos a ti, porque se dan cuenta que aquello que desean, en verdad no hay tanta fuerza, ni pasión, ni perseverancia en esa búsqueda. En esta noche yo te ruego por cada uno de ellos. Quiero, Señor, que los toques. Quiero que los toques, Señor. A cada uno donde están, te ruego, mi Señor. Así como estamos, yo quiero invitarte a que puedas pasar aquí al altar. Quiero orar por tu vida. Deja tu lugar, vení aquí al altar del Señor. Vamos a tomar un tiempo, pero vení con el corazón diciendo: quiero ese toque, Señor. Quiero, Señor, ese toque, lo necesito. Mi vida se viene a pique, mi hogar se viene a pique. Nada tiene sentido. Vení aquí al altar mientras nosotros cantamos este coro.
fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.